Mi nombre es Carlos Oscar Cañelias, soy doctor en química, mi especialidad es la radioquímica y sobre todo la radiofarmacia. Vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y se podría decir que es uno de los pilares que a futuro van a permitir el crecimiento de la radiofarmacia y consecuentemente de la radioquímica, que es la radioterapia metabólica. Acá lo denominé como terapia radioisotópica, pero básicamente es lo mismo. No existe una diferencia entre lo que comúnmente se denomina tratamiento oncológico por terapia metabólica y la radioterapia metabólica. La única diferencia o la gran diferencia es la presencia o no de un átomo de radioisótopo. Hay conceptos fundamentales que hacen a la necesidad del desarrollo de nuevas técnicas en el tratamiento oncológico. Es sabido que el cáncer es la segunda causa de mortalidad mundial, que esto lleva a un profundo problema humano, social y económico, que el incremento de la malignidad tumoral se ve reflejado en el constante desarrollo de nuevos medicamentos y o tratamientos. Esto es debido a la variabilidad que van apareciendo en los distintos tipos de tumores. Todos estos pacientes son normalmente tratados mediante radioterapia externa, bomba de cobalto, aceleradores. También se los trata con quimioterapia. ¿Y qué hace la quimioterapia? Merced a su citotoxicidad, impide la duplicación del ADN. ¿Qué hace la bomba de cobalto? Irradia, impidiendo la duplicación del ADN, lo mismo que los aceleradores. Y entonces, a partir de este concepto de inhibición de la duplicación celular, es que comenzó todo lo que hoy en día se llama terapia metabólica y en particular nosotros radioterapia metabólica, porque lo que estamos haciendo para inhibir la duplicación celular es pegar al tumor un radioisótopo que actúe inhibiendo esa duplicación. ¿Qué es un radiofármaco terapéutico? Son moléculas orgánicas o inorgánicas que poseen en su estructura átomos radioactivos. Estas moléculas, lógicamente, tienen que poseer una afinidad selectiva por el órgano o sistemas de órganos en donde se encuentra el tumor primario o su metástasis. Esta afinidad se basa en la interacción de la molécula del radiofármaco con el órgano blanco, al ser este reconocido, o por unirse específicamente a receptores de membrana del mismo, actuando, digamos, sobre cada una de las células que componen a ese tumor biológicamente activo. ¿Qué podemos decir entonces que es un radiofármaco terapéutico? Es un vehículo que lleva átomos radioactivos
Y ese vehículo es el que va a ir al tejido tumoral o al metastásico. De esta manera, la radiación que se está emitiendo se utiliza para evitar la replicación del ADN. El radiofármaco terapéutico ideal tiene que tener alta especificidad tumoral, buena disponibilidad, fácil administración, alta sensibilidad terapéutica y una citotoxicidad relativa. O sea, matar las células tumorales y no a sus vecinas. Esto se puede resumir como una acción selectiva a nivel de células tumorales, reconocimiento de estas células tumorales, en primario o en las metástasis, una alta entrega de dosis en las células tumorales y eliminación de la malignidad tumoral evitando su reproducción. Los puntos A, B y C dependen exclusivamente del vehículo que conforma el radiofármaco y el punto D, o sea, la eliminación de la malignidad, depende de las propiedades del radioisótopo. La acción biológica de un radiofármaco terapéutico depende exclusivamente del tipo de radiación ionizante que emite el radioisótopo que se está utilizando. En medicina nuclear normalmente se utilizan emisores gamma. Estos poseen una pobre relativa efectividad biológica, lo cual no es útil para la radioterapia tumoral. La relativa efectividad biológica depende de la energía lineal transferida, o el LED. Este LED es la cantidad de energía que transfiere una partícula ionizante por unidad de distancia. Y el LED, en consecuencia, es la medición indirecta del número de ionizaciones por unidad de distancia y describe la forma en la cual estará irradiado el material a tratar. Estos son un listado de los emisores beta que disponemos, teniendo en cuenta que la energía beta tiene un poder de ionización y fijémonos, por ejemplo, en las energías de ella: 497 keV, 805 keV, 1200, 1400, 2120, etcétera, etcétera, 2284, y consecuentemente a mayor energía, mayor máximo de penetración en el tejido. El lutecio tiene un máximo de penetración de 1,8 milímetros, mientras que el itrio tiene 11,3 milímetros. O sea, esto implica que una vez que se pegó el radiofármaco al receptor, la radiación penetra o 1,8 milímetros en el tumor o 11,3 milímetros en el tumor. También existen emisores alfa. Los emisores alfa, consecuentemente, tienen una energía que varía, por ejemplo, desde 6,71 keV a 5,61 MeV, y poseen periodos de semidesintegración que pueden ir de horas, minutos o días. En nuestro país el que se está utilizando es el radio 223 como cloruro de radio. Como cloruro de radio se va a pegar a los huesos y voy a generar una terapia con partículas alfa que tiene un alto valor de LED. Fíjense que el rango de penetración es de 50
micrómetros. ¿Por qué? Porque el poder son fácilmente detenidas las partículas alfa. Acuérdense de las características de la gamma, las beta y las alfa. También existen radioisótopos emisores de electrones Auger, que son útiles en la terapia. Si bien son los menos usuales, nos encontramos que hay algunos que comúnmente se utilizan en medicina nuclear. Ahora, ¿qué es el electrón Auger? Lo deben haber visto en otros de los capítulos. Es cuando un electrón es arrancado de un orbital interno, se genera una vacante y es ocupada por otro electrón proveniente de un orbital externo. Y esto resulta en un exceso de energía que se libera como un fotón o es transferida a otro electrón que es expulsada del átomo. Este electrón expulsado del átomo es el electrón Auger. Su energía corresponde a las diferencias energéticas, a la transición primaria, la energía de ionización, dependiendo del orbital del cual el electrón fue emitido. Este es el esquema de cómo es la formación de electrones Auger. Yo les decía que había radioisótopos de uso cotidiano, los cuales no son tomados muy en cuenta, pero que emiten electrones Auger. El galio 67, el tecnesio 99N, el indio 111, el yodo 123, el talio 201 y el yodo 125. Existen numerosos trabajos sobre la utilización del indio 111 como terapia con electrones Auger. Cuando uno habla de la estructura clásica de un radiofármaco terapéutico, debemos recordar algo. Siempre hay una parte de ese radiofármaco que debe reconocer a los receptores de membrana. Y hay otra parte que debe contener el radioisótopo. Ambas partes deben estar separadas por un puente, por un link. Si esto no existiera, se estarían produciendo efectos estereoquímicos en la cual haría que el carrier o el receptor de membrana no fuera tan eficiente como debería ser. Al separarlos, esos efectos estereoquímicos desaparecen y tenemos un radiofármaco terapéutico que se asemeja mucho a las condiciones de idealidad que habíamos enunciado antes. ¿Pero siempre es así? No, siempre no es así, porque existen radiofármacos terapéuticos inorgánicos. Argentina tiene muchísima experiencia en esto. Uno es el yoduro de sodio, marcado con yodo 131, y el otro es el ortofosfato de sodio, marcado con fósforo 32. El yoduro de sodio, marcado con yodo 131, es el que se usa y se sigue utilizando en los tratamientos de la glándula tiroides, para ablación de la glándula tiroides. Yo doy la dosis de yoduro de sodio y yodo 131 en función de que si se necesita hacer un diagnóstico, doy una dosis menor, o una terapia, doy una dosis mayor. Pero el mecanismo siempre es el mismo. El yodo ingresa en la célula tiroidea a través de
el mismo mecanismo que el sodio. Una vez que ingresó en la célula tiroidea, va a ir a marcar a las tiroglobulinas. ¿Por qué las va a ir a marcar? Porque las tiroglobulinas poseen sitio, por ejemplo en su anillo bencénico, el cual el yodo entra fácilmente por un proceso de, no de sustitución, sino de marcación directa. Esa tiroglobulina no se va a diferenciar de la tiroglobulina fría. Entonces, cuando esa globulina sea incorporada por endocitosis a la célula tiroidea, va a comenzar el mecanismo de destrucción de la célula por la radiación que va a generar ese yodo. Entonces, la tiroxina o la triiodotironina va a destruir a la célula tiroidea y consecuentemente a toda la glándula tiroides. Existen otros, como habíamos dicho antes, que es el fósforo 32. Fósforo 32 se usa en patologías mielodegenerativas, policistemia vera y trombocitemia. El radiofármaco se da vía endovenosa y tiene, también por su vida media y todo, una acción muy lenta que se va a dar a lo largo de 20 días. La vida media de este fósforo 32 o estos fosfatos en la médula ósea es entre 7 y 9 días. ¿Y a dónde se une el fósforo 32? El fósforo 32, como es lógico, se une a los nucleósidos de la molécula de ADN, evitando así la reproducción, porque lo que está haciendo es destruir a la molécula de ADN. Ahí hemos visto dos procesos en los cuales uno destruye a la célula por simple acción de la radiación, como es el yodo 131, por incorporación del mismo a los productos metabólicos de esa célula, las hormonas tiroideas. Y otro es el fósforo, donde estamos destruyendo, estamos impidiendo la duplicación de la molécula de ADN. Existen también radiofármacos para terapia ósea. Se basan en lo mismo que vimos en los radiofármacos del tecnecio. También pueden ser compuestos fosforados. ¿Por qué? Porque el fósforo se va a incorporar al osteocito, al osteoblasto, pero es un método que, si bien está muy probado, muy utilizado, ya no se utiliza más. ¿Qué se utilizó en los últimos años y que también ahora ha caído en desuso? Es el estroncio. ¿Por qué? Porque es un metal alcalino térreo igual al calcio, por lo tanto su biocinética es similar. También se va a concentrar el radioisótopo estroncio 89 en áreas de alta osteogénesis. Sino, también podemos considerarlos dentro de los inorgánicos, porque no necesita un cambio. Acá está el calcio y el estroncio. Pero para terapia ósea, como dijimos antes, si tengo grupos fosfatos, se van a unir, fosfatos libres, se van a unir a al calcio de la hidroxiapatita en la matriz ósea. El ácido
etilén-diamino tetrametilfosfónico o EDTMP es un ejemplo de esto, el cual se puede marcar con samario 153 o se puede marcar con itrio 90. Se van a pegar al hueso y acuérdense de las energías distintas y el distinto grado de penetración, generando distintas respuestas, impidiendo la proliferación de ese tumor óseo, pero a su vez generando una sedación de los dolores producidos por las metástasis óseas, los dolores óseos producidos por estas metástasis, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, previo al tratamiento y posterior al tratamiento. Los tumores en clavícula desaparecieron, igual que en cadera. También hay radiofármacos terapéuticos contra tumores productores de catecolaminas. Las catecolaminas más conocidas o las que vamos a considerar dentro de la radiofarmacia son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y todas son biosintetizadas a partir de la tirosina. Se sintetizan en las glándulas suprarrenales. Y hay tumores que producen catecolaminas. Esos tumores son los feocromocitomas y los paraganglioma y neuroganglioma. Entonces, estos tumores van a comportarse igual que si fueran la médula de la glándula suprarrenal. Estos tumores se los puede ver y se los puede diagnosticar y se los puede tratar terapéuticamente. ¿En qué cambia? En la cantidad o en la actividad del radisótopo que va a estar unido a ese cambio. En este caso, el carrier es la MIBG. La MIBG es un símil de la noradrenalina o de la adrenalina, el cual está marcado con yodo. Esto fue desarrollado en los años 80 y se demostró que tiene un mecanismo similar al de la noradrenalina. Es tan importante que se pueden ver los feocromocitomas y los paragangliomas con una actividad de 1,25 milicurie de MIBG yodo 131. Ahora, si yo quiero realizar un estudio de terapia metabólica, se dan actividades entre 100 a 200 milicurie. Acá es un ejemplo de un paciente al cual se les realizó 3 ciclos de MIBG con una dosis total acumulada en los 3 ciclos de 400 milicurie. Han desaparecido todos los tumores o han sido atenuados todos los tumores que tenía, por ejemplo, en miembros inferiores, miembros superiores, en hombros. Estos son 3 etapas en otro tratamiento en el cual se le ha dado 600 milicurie, una dosis de 200, 3 dosis de 200 y 4 dosis de 200. Fíjense que prácticamente han desaparecido todos los focos
tumorales. Existen radiofármacos terapéuticos contra el ADN. ¿Cómo es que sean contra el ADN? Si dijimos que nosotros estamos usando un fármaco que va a actuar contra la duplicación del ADN. Bueno, estos van directamente, el blanco es el ADN. Por ejemplo, en la terapia metabólica con emisores Auger o la terapia con partículas alfa generan destrucciones irreparables, o bien irreparables en las cuales no puede seguir la duplicación del ADN. Pero también se usan técnicas antisentido, donde no actúa sobre el ADN, sino sobre el ARN y su complementario, el ARN mensajero. Estas técnicas sin sentido, un ejemplo de ellos, es el ácido nucleico anti-BCL2 marcado con lutecio. Como vimos recién, vamos a decir entonces que hay una ruta indirecta y una ruta directa. La ruta directa puede ser una partícula alfa, cloruro de radio, que rompe la molécula de ADN de una forma tal que no la reparo. O la indirecta, las técnicas sin sentido, o las técnicas en donde yo ataco una molécula de agua, produzco radicales libres y eso genera el daño. Son todas posibilidades de uso. Acá tenemos cómo actúa el cloruro de radio, que actúa sobre el tumor, atacándolo poco a poco, dañándolo, como queda 11 días, con un periodo de 11 días fijados en el tumor, la dosis que se da, que aproximadamente son 6 milicurie, alcanza para que durante un mes ese tumor se encuentre irradiado en forma constante. Pero también, y esto lo hemos visto ya en tecnesio y en otros radioisótopos, existen radiofármacos terapéuticos basados en la conjugación de marcación de péptidos y anticuerpos monoclonales. Marcar un anticuerpo monoclonal no es sencillo, y menos con un agente terapéutico. ¿Por qué? Porque primero son específicos y de estructura muy compleja. Entonces tenemos que marcar lejos del sitio activo. Para eso tengo que utilizar quelantes que se unen por un lado al anticuerpo monoclonal y por el otro lado al metal radioactivo. Pero en cambio, cuando uno habla de los péptidos, un péptido, uno recuerda, es una proteína, tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Lo que yo voy a marcar es la secuencia aminoácida que me permite reconocer un sitio activo. Entonces voy a actuar sobre la secuencia, sobre un pedacito de la estructura primaria. La somatostatina es un ejemplo en donde está compuesto por 14 aminoácidos, pero 4 de ellos son los que reconocen el sitio activo. Entonces se ha generado una molécula que se denomina octiotride, que posee los 4 aminoácidos que reconocen el sitio activo, y la puedo conjugar con un quelante que tiene unido a su vez al radioisótopo. ¿Cuáles son estos quelantes? Puede ser el de TPA, pueden ser, primero, pueden ser acíclicos o macrocíclicos. Acíclicos de TPA, ETA, son más inespecíficos y no se han obtenido marcaciones con alta eficiencia o con alta estabilidad.
En cambio, los macrocíclicos que forman cápsulas con el metal, por ejemplo el DOTA, el NOTA, el TETA, el NODAGA, el DOTAGA, todos estos queda el metal incluido dentro de ese núcleo y permite una alta estabilidad. Y todos ellos, por el otro extremo, se unen a esa secuencia de aminoácidos. Ejemplos de estos son radiofármacos de uso terapéutico en tumores hematológicos. Uno de ellos es el linfoma no-Hodgkin. Todos los linfocitos B directamente involucrados en la enfermedad, ¿no?, expresan una proteína de membrana, la CD20. En la terapia en frío se utilizan anticuerpos monoclonales, rituximab, obinutuzumab, tocilizumab, etc. Este receptor de membrana, esta proteína, la CD20, se encuentra en la membrana de estos linfocitos y regula la conductancia del ion calcio. Si yo logro pegar a esta proteína de membrana, CD20, un anticuerpo monoclonal, como es el rituximab o cualquiera de los 5 que muestro acá, pero que está marcado radioactivamente, estoy inhibiendo la conductancia del ion calcio y por lo tanto estoy destruyendo la célula, la estoy llevando a una apoptosis. Hay dos que se están utilizando, y mucho en el mundo, que es el Cevalin y el Bexar. Uno marcado con nitro 90 y otro marcado con yodo 131. Los dos anticuerpos monoclonales urinos, los dos, el primero, el Cevalin, tengo que usar un quelante bifuncional como los que di antes para unirlo al monoclonal, pero en el otro iodo directamente la molécula de tirosina en el anticuerpo monoclonal. Los radioisótopos, como vimos, son itrio y iodo. Los periodos de semidesintegración son de 2,6 a 8 días. Uno posee partículas beta negativo pura y las otras son emisores beta negativa y radiación gamma por captura electrónica. Las dosis que se van a dar según la superficie corporal es mucho menor en el itrio que en el yodo. Y estos son los planes de administración para realizar la radioterapia metabólica. En el caso del Cevalin, en nuestro país se ha utilizado y se utiliza con muchísimo éxito. Cuando uno habla de tumores sólidos, uno habla que el cáncer es un crecimiento descontrolado de células anormales en el organismo. Entonces, como hay distintos tumores, no puedo pensar que es una enfermedad única, sino es un conjunto de enfermedades. La pérdida de la regulación celular permite que esto ocurra. Si yo irradio, impido que este crecimiento descontrolado actúe. Si yo actúo sobre un tumor sólido, también puedo actuar sobre la irrigación de ese tumor. Un tumor crece de adentro hacia afuera. O sea, la parte biológicamente activa o viva del tumor es la parte externa, mientras que la parte interna se va necrosando. Si yo actúo sobre la irrigación de ese tumor,
puedo generar un proceso de angiogénesis. Y entonces estoy generando un entorno hipotóxico, en el cual estoy destruyendo el tumor. Cuando nosotros estamos planteando esto, siempre estamos planteando en utilizar anticuerpos monoclonales. Hay muchísimos. Acá les presento algunos ejemplos. Uno lo vimos en detalle, como es el anti-CD20, pero hay contra un montón de otras cosas. Pero recordemos esto. Nosotros estamos actuando o sobre el tumor a través de sus receptores o sobre la irrigación del tumor, destruyendo los vasos sanguíneos que por angiogénesis se están generando. Hay un sistema que, si bien no está muy difundido, es altamente creativo. Es lo que se denomina el sistema de pre-target. Yo doy primero el anticuerpo específico. Este se va a unir entonces, como en cualquier terapia, quimioterapia, se va a unir a las células tumorales. Luego doy el radioisótopo, unido a una molécula de bajo peso molecular. Ese carrier con el radioisótopo se va a unir al anticuerpo monoclonal que ya está pegado a la célula tumoral. Y entonces, lo que no se pegó a la célula tumoral, lo hago excretar rápidamente. Entonces estoy limpiando el compartimiento plasmático y dejando anticuerpos monoclonales radioactivos unidos a las células tumorales. Hay un sistema que es el de avidina-biotina, que es el que más se ha utilizado. Tiene una interacción no covalente, pero una constante de actividad, de afinidad muy alta. Y acá vamos a mostrar algunos ejemplos de distintos sistemas de pre-target, en el cual se utilizan avidina, biotina u otras similares a la avidina. Y a la biotina. Un procedimiento 1, yo tengo una célula tumoral y tengo anticuerpos monoclonales biotinados, los cuales los inyecto. Al inyectarlos se van a unir a la célula tumoral. Luego inyecto avidina. Esta avidina lo que va a hacer es unirse a la biotina que tiene el anticuerpo. Luego inyecto el radioisótopo se va a unir y va a formar el compuesto radioisótopo avidina biotina que destruye la célula tumoral por el efecto de la radiación. Hay un procedimiento 2, donde tengo la célula tumoral, tengo anticuerpos biotinados que los inyecté. Esos anticuerpos biotinados se van a dirigir a la célula tumoral y se van a fijar. Luego doy la avidina, la biotina, la avidina. Inyecto la avidina. Esa avidina se va a unir a todos los anticuerpos monoclonales que no se unieron a la célula tumoral y los excreto. Entonces me quedan células tumorales con anticuerpos biotinados específicos. Luego doy streptavidina.
La streptavidina se va a unir específicamente a la biotina de la célula tumoral. Luego doy albúmina biotinada. ¿Para qué me va a servir la albúmina biotinada? Me va a servir para eliminar toda la biotina que me sobra. Luego doy un complejo, dota-biotina radioactivo. Esto se va a unir al complejo que está en el anticuerpo y maté la célula tumoral. Un procedimiento 3. Tengo la célula tumoral, tengo anticuerpos avidinados, anticuerpos monoclonales con avidina pegados a ellos, ya conjugadas. Lo inyecto, quedan pegados a la célula tumoral. Luego doy un conjugado galactosa albúmina biotina. Este complejo se va a unir a los anticuerpos que quedaron libres y los excreta. Luego doy el complejo radioactivo y el complejo radioactivo se va a unir al monoclonal biotinado que hay y destruye la célula tumoral. Un procedimiento 4. Tengo la célula tumoral, doy un anticuerpo monoclonal biespecífico, el cual se va a unir a la célula tumoral. Esa unión permite que luego, si yo inyecto un complejo radioactivo, biscomplejo radioactivo, se pueda unir específicamente al anticuerpo mixto o el anticuerpo que reconoce a dos sitios distintos y ahí lo voy a destruir a la célula. Hay radiofármacos terapéuticos que están basados en la marcación de pequeños péptidos. Esto ya lo hemos mencionado varias veces en este capítulo, el endotecnesio, y lo deben haber visto en muchos otros. El ejemplo clásico es la somatostatina y el octiotrine. ¿Cómo marco esa secuencia de aminoácidos? Por ejemplo, con un compuesto, el dotatate, que lo puedo marcar con cobre, el dotatate, que lo puedo marcar con galio 67 o galio 68, haciendo diagnósticos en PEP, por ejemplo. Lo puedo marcar también con indio 111. Estos me permiten tener una imagen del tumor que se obtiene a través de la visualización de la unión del radiofármaco con los receptores de membrana. Luego, estos son otros ejemplos, como habíamos, por ejemplo, de la bombecina, de un RDG, del demostate, del neoteto. Todos son compuestos que me permiten, ya sea con tecnesio, con indio, visualizar el tumor. Luego, puedo tomar la misma secuencia de aminoácidos, el octiotrine, y marcarlo con un dotatop, pero con itrio. ¿Y a dónde va a ir? A los mismos receptores. Entonces estoy haciendo la terapia metabólica. Un ejemplo de esto es cómo los voy a administrar o cómo se usan. Yo tengo 15 días de administración.
Se van a dar todos por bombas de infusión vía endovenosa. Se prepara todo el sistema con la protección radiológica adecuada. Pensemos que si usamos itrio, el itrio es un beta puro, entonces el blindaje es mucho menor. Se coloca la vía al paciente y se comienza a inyectar. Les voy a mostrar algunos ejemplos de los resultados. Esto es una imagen de indio DOTATOC previo a la terapia hepática. Esto es la tomografía computada del mismo paciente. Esto es a los 8 meses post terapia con itrio 90 DOTATOC. Ha quedado un pequeño nódulo habiendo desaparecido el resto. La figura A es indio DOTATOC previo a la terapia con itrio. Y la figura B es el yodo, el indio DOTATOC 9 meses después de la terapia con itrio DOTATOC. Fíjense que el resultado es extremadamente marcado. Otros ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, un carcinoma pancreático diagnosticado con indio DOTATOC y sus imágenes de tomografía computada. Pero en la segunda parte, en la parte D, vemos cómo ese tumor pancreático de 3 centímetros se ha reducido 3 meses después de 3 ciclos de itrio 90 DOTATOC. Esto es con lutecio. Hoy en día se está mutando mucho el uso de itrio a lutecio, porque se ha encontrado que si uno hace el estudio diagnóstico en PET con galio 67 y luego la terapia con lutecio, por ejemplo en este caso el DOTATOC, es idéntica la forma de unión a los receptores y se forma un par diagnóstico terapéutico excelente. Pero también hay equipos o dispositivos terapéuticos que permiten el tratamiento. Uno es la acción de las microesferas marcadas con itrio en el tratamiento de tumores hepáticos. Se inyectan y por la arteria hepática y van directamente al tumor donde quedan atrapadas, produciendo la irradiación y destrucción del mismo. Esto es el resultado 30 días post administración del complejo marcado con itrio. También se usan otros dispositivos terapéuticos como son las semillas marcadas con yodo 125 en el tratamiento de cáncer de próstata. La imagen de cómo quedan las semillas dentro de la próstata y el tratamiento se hace a lo largo de varios meses. Hemos hecho una apretada síntesis de cómo son los principios y algunos ejemplos de la radioterapia metabólica. En la medicina nuclear actual y en la radiofarmacia, en consecuencia, es una de las áreas con mayor desarrollo de fármacos. Crecen en forma vertiginosa, aparecen cada día compuestos nuevos
y formas de tratamientos nuevos. Son tan importantes los radioisótopos que hay un ejemplo que vale la pena mencionar. A los pacientes se los trata con quimioterapia a través de cisplatino. El cisplatino es un agente quimioterapéutico que está inhibiendo la captación de cobre en la célula y consecuentemente la lleva a la apoptosis celular. Si nosotros quisiéramos ver si hubo resistencia, hubo no éxito en el tratamiento con este agente quimioterapéutico, al paciente, en este caso pacientes refractarios, se le puede inyectar una solución de cloruro de cobre, cobre 64, realizar un estudio PET y se va a observar que si las células tumorales captan el cobre es porque el resultado con cisplatino fue negativo. Es una forma de interactuar la quimioterapia con la radioterapia metabólica. Muchísimas gracias.